Bueno, vamos a lo más importante entonces, a la palabra del Señor. Mientras abre su Biblia allí, ahí vieron el video, hermanos. La iglesia allá en Guatire es un edificio de 3 pisos. Es un poco más pequeño que acá porque tiene 25 metros de largo, pero tiene como 3,5 metros de ancho. Entonces es un rectángulo, pero tiene 3 pisos, gracias al Señor. Abajo tiene el auditorio principal, donde tenemos los servicios con la congregación. Arriba tenemos una cocina. Y mi esposa da clases allí con una hermana también a los niños y jóvenes juntos. Y el tercer piso lo habilitamos es como una cancha, donde los subimos a que saquen energía. Tenemos balones, tenemos un aro de fútbol, de básquet, y allí ellos comparten, ¿verdad? Sin embargo, cada domingo hay un área y hay un tiempo muy importante, y es el más importante de todos, que es el tiempo de la enseñanza y predicación. Ese es el tiempo en que más énfasis se le hace al servicio allá. La iglesia, ustedes vieron unos cultos llenos, ¿verdad? Cuando lo recibimos no era así, hermano. Y se vio lleno porque empezamos a trabajar, los hermanos se activaron, empezamos allí a trabajar y toda obra tiene su fruto. La gente ha estado yendo, algunos hermanos se bautizaron y otros se comprometieron a servir al Señor. Los jóvenes de la iglesia de 70 años en adelante se prendieron esos motores y en verdad, hermano, esos son los jóvenes que tenemos de la iglesia. Y nosotros, mi esposa y yo, estamos haciendo lo que el Señor nos permite hacer. Tenemos 4 rutas, hablaba ayer con el pastor, yo soy el capitán de las 4, y vamos y evangelizamos. Imagínense esto, tenemos 4 rutas y evangelizamos en solo una. Porque las demás vamos a buscar gente. Ojalá yo pudiera partirme, ¿verdad?, en pedazos para ir a las 4, pero no puedo. Necesitamos obreros, necesitamos de gente que vaya, gente que esté dispuesta, hermanos, a llevar sol predicando el evangelio, a que lo rechacen. Pero, ¿a quién quiere usar Dios? A nosotros, a la iglesia. No vamos a ir al gobierno a decirle, habilite un ministerio para que manden a la gente de la alcaldía a predicar. No, es a la iglesia, hermano, es a la iglesia. Y en esta tarde, hermanos, que vaya conmigo a 2 de Corintios, libro de 2 de los Corintios, capítulo 8. 2 de los Corintios, capítulo 8, hermanos. ¿Ya lo tiene? Sí, el pastor ahorita hablaba sobre el capítulo 9. Pero vamos a hablar sobre el capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo, gracias te damos nuevamente por este tiempo que nos has permitido ya estar aquí en tu casa, gozarnos, Señor, con los cantos, gozarnos, Señor, el compartir la coinonía entre hermanos. Y rogamos, Señor, que en este segundo tiempo, Padre, sea su gracia, Señor, sea su Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Y no, Padre, no permitas que nos quedemos como muchas veces ha pasado, que oímos tu voz, que entendemos el mensaje,
pero no hacemos nada y seguimos igual. Señor, bendice la Iglesia Bíblica Bautista Fe, cada hermano, cada hermana, el pastor, su familia. Bendice a aquellos, Señor, que de otros países, de otros lugares apoyan esta obra en este lugar, Señor. Que al ver los resultados y los avances se gozan en saber, Señor, que lo que dan para la obra llega a su obra, Señor. Y que verdaderamente están respaldando un ministerio, mi Dios, que se centra en tu voluntad, en tu palabra, en las almas perdidas. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a también participar de esta bendición en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, quisiera hacer un paréntesis antes de hablar del tema de esta mañana, pensando una cosa. Esta carta segunda a los Corintios es la segunda, por no decir tercera carta, que el apóstol Pablo envió a los hermanos de la iglesia en Corinto. Él envió una primera carta, que es la primera a los Corintios. Esa primera carta fue para corregir muchos problemas que había en la iglesia de los Corintios. Había problemas de inmoralidad, de inmadurez, divisiones, había muchos problemas. Y el apóstol Pablo les manda esa carta para corregirlo. Al Pablo enterarse y al ver él la reacción de los hermanos de Corinto, la respuesta que los hermanos dieron a la primera carta, él escribe la segunda carta también, ¿verdad? Y en esta segunda carta a los Corintios, hermanos, él habla de varios temas, y uno de ellos es aquí en el capítulo 8, habla también de ofrenda para los santos, para los cristianos, para los hermanos que necesitaban en aquellos tiempos. Y comienza el capítulo 8, versículo 1 diciendo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermanos, el acto de dar es un regalo, es una oportunidad, es una gracia que Dios nos da, de la cual Él quiere y espera que participemos. Y Él dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿de dónde? De Macedonia. Si usted investiga los viajes del apóstol Pablo, en el segundo viaje misionero, Pablo fue a Macedonia. Usted recuerda el pasaje donde hay un varón macedonio que lo llama en visión: ven y pasa a nosotros y ayúdanos. En el segundo viaje misionero de Pablo, él va allá y predica el evangelio en uno de esos lugares. Y había necesidad en el contexto del apóstol Pablo, hermanos, porque las iglesias de Macedonia estaban siendo perseguidas por el gobierno romano. Estaban siendo perseguidos los cristianos. Toda aquella persona que decidía creer en el Señor Jesucristo, que decidía seguir a la fe del Señor Jesucristo, entonces empezaban a ser perseguidos por el Estado. Hay un libro muy bonito, ¿verdad? Digo muy bonito, parece trágico más bien, pero bonito porque nos habla sobre la disposición que tenían los cristianos de aquellos años. Se llama El mártir de las catacumbas. ¿Lo han leído alguna vez? Le animo a que lo lea. La disposición que tenían los cristianos de dar su vida por Cristo y no negarlo. Y las iglesias de Macedonia, hermanos, estaban en necesidad. Y dice Pablo: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y nos dice el contexto, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su ¿qué? Profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y a pesar de que ellos eran profundamente, no eran pobres, eran profundamente pobres, hermanos. Y nosotros, algunos podrá, oye, sí, como yo, podrá pensar, sí, como yo. Pero nos levantamos esta mañana y comimos una arepa con mantequilla y queso, ¿verdad? Y nos tomamos una taza de café, ¿verdad? Eso no es ser profundamente pobre. Y vinimos a la iglesia y mire, nos pusimos unos zapatos y pagamos un pasaje y llegamos aquí. Y algunas hermanas se plancharon el cabello y algunos hermanos se cepillaron. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero hermanos, estos hermanos de Macedonia no eran pobres, eran profundamente pobres, extremadamente pobres, eran paupérrimos. ¿Usted sabe qué significa la palabra paupérrimo? Es la palabra que reemplaza la pobrísimo. Eso no existe, es paupérrimo. Eran demasiado, extremadamente pobres, estaban en la miseria.
Y no porque querían, sino por la persecución que estaban viviendo, hermanos, por el Estado. Algunos hermanos no tenían trabajo, otras cosas, hermanos. Pero Pablo les dice a los hermanos de Corinto: mira, hermano, yo les hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, aquella iglesia que en grandes pruebas de tribulación los persigue el Estado, algunos enfermos, algunos muertos, sin trabajo, en necesidad, y su profunda pobreza, ¿qué hizo? Abundaron, el versículo 2, abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos no se quedaron de brazos cruzados diciendo: no, yo soy pobre, yo tengo necesidad, yo no puedo dar para la necesidad de otros. Versículo 3, Pablo dice: pues doy testimonio de que con amargura, dice allí, sí, amargura dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué fuerzas? Si eran extremadamente pobres. Qué tremendo, ¿verdad? La generosidad, hermanos, no se basa en cuánto tenemos. Yo tengo más, aquel tiene más, aquel debería dar, yo no, aquel debería darme a mí, como el socialismo. No, hermanos. La generosidad se mide en la disposición, en la actitud, en el querer de dar, aunque sea un poco. Yo no tengo casi nada, pero lo que tengo yo lo voy a poner yo lo voy a dar. Y en este contexto era para la necesidad de otros cristianos. Usted le preguntará después personalmente al pastor, estamos en Venezuela, estamos en San Juan. Bueno, Venezuela. Mire, casi no hay trabajo. La mayoría de nosotros vive de los bonos. Bueno, no sé, ¿verdad, hermanos? Allá los 8 hermanos que están en la iglesia, por lo menos 6 son pensionados. Y de eso subsisten. Los 6 hermanos más mayores que tengo allá. Qué bendición es llegar a una iglesia donde hay ancianos, ¿verdad, pastor? Es la voluntad de Dios que en la iglesia hayan ancianos. Pero ancianos bíblicos, maduros, por conocimiento, por experiencia. Y los hermanos allá subsisten de eso, hermano, de un bono, de una bolsa. Y son ancianos, no pueden trabajar, no tienen la fuerza, no tienen la juventud para hacer lo que usted y yo sí podemos. Y usted se preguntará entonces: Pastor Guillermo, ¿cómo yo puedo dar si yo sobrevivo y llega y de broma alcanza para la semana, para mis gastos, para mis necesidades? Hermanos, sí se puede dar. No hay ningún contexto, no hay ningún escenario en el cual nosotros podamos excusar ni podamos decir: no tengo nada. ¿Recuerda cuando Jehová envió a Elías a Sarepta de Sidón? Había una mujer viuda con un hijo pequeño. Y había una gran crisis en ese contexto. ¿Cuál era la crisis? No había llovido por varios años. Y si no hay lluvia, no hay siembra. Y si no hay siembra, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay comida. Y no había llovido por varios años. Y él envió a esa casa una mujer viuda, que en tiempos bíblicos las mujeres dependían 100% del hombre. Era una sociedad patriarcal. El hombre era que cabalmente sostenía el hogar. Y como es el deber ser, ¿no? El hombre sostenga a sus hijos, su esposa, provea, proteja el hogar. Pero esta mujer era viuda. En aquellos tiempos las mujeres no trabajaban como hoy en día. Hoy usted puede ser una docente, puede tener varios cargos, generar dinero. En aquellos tiempos no, hermanos. Dependían 100% de un hombre. Y era viuda. Y dice la Biblia que ella tenía solo, ¿qué? Un puñado de harina. Cuando llegó Elías y le dijo: mira, de eso que tú tienes, hazme a mí primero. Dame a mí primero una pequeña torta. Y lógicamente ella, viendo sus necesidades, le dice: mira, yo solo lo que tengo es un puñado de harina pan y un chorrito de aceite de batel que me queda en la nevera. Y ahorita recogí leña porque tampoco tengo gas. Y voy a prepararlo para mi hijo y para mí, para que después nos muramos de hambre. Pero Elías les dijo: hazme a mí primero. Dame a mí primero. Y allí vemos, hermanos, cómo el Señor después bendijo ese hogar, bendijo esa familia. Hermanos, debemos dar. ¿Cómo yo puedo dar a misiones, hermanos? Número 1, debemos entender que debemos dar a pesar de nuestra situación.
A pesar de nuestra situación. Sí tenemos, hermanos. Sí tenemos. Para lo que queremos, tenemos, hermanos. Para lo que queremos, tenemos. Para lo que creemos importante, tenemos. Hay muchos de nosotros que, no, pastor, yo estoy en necesidad y siempre tiene un buen teléfono. No, pastor, mire, me quedé sin trabajo, me quedé fotos en centros comerciales todas las semanas. No, yo no puedo dar, pastor, porque no, la cosa está muy difícil, dar para la obra misionera, para aquellos que están en otros lugares, para un hermano de aquí de la iglesia que está enfermo, ¿cómo yo le voy a dar a él, pastor, si yo no tengo? Sí tenemos, hermanos. Para lo que queremos, tenemos. Y número uno, hermano, no hay una condición tan humilde por la cual usted pueda decir, no puedo dar. Allá los hermanos somos 15, por decirlo así, fieles, miembros de la iglesia. Yo creo que 15 es mucho. Que está allí, que damos y logramos. Hicimos el mes misionero ahorita en junio y por fe, según los cálculos, íbamos a dar $100 mensual a la obra misionera. No se logró, evidentemente, hermanos. Hay hermanos que se emocionan por emociones, ¿verdad? Pero sí se logró dar $40. ¿Cuánto es el bono de guerra? $120. Son $40, ¿no? Yo había oído que era 40, algo así. Y los ancianos de la iglesia viven de eso, hermanos. Pero esos hermanos dan. La mayoría de ellos viven solos. Sus hijos no los quieren o se fueron del país y se hicieron los locos. En estos días una hermana saliendo de la iglesia a agarrar su autobús para irse a su casa se cayó y se partió, se golpeó la cara, hermanos. Es una hermana que tiene la hija afuera y vive en necesidad y sola. Pero se ve, hermano. Damos para lo que queremos, tenemos. Para lo que queremos, tenemos. Y dar, hermanos, ver la iglesia. Pablo, viene conmigo a Filipenses, acompáñenme a Filipenses allá, a los hermanos de Filipos, capítulo 4. Pablo le escribe esta carta también a los hermanos de Filipos. ¿Lo tiene allí? Capítulo 4, versículo 10. Y aquí Pablo les agradece y les expresa esa gratitud, esa alegría que causó en él al estar en necesidad. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando de ofrenda, de dinero, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad, mi situación. Versículo 14: sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando me fui de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, otra ciudad que Pablo visitó, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está agradecido con los hermanos de Filipos, la región de Filipos quedaba en Macedonia. Y esta iglesia, hermanos, daba. Pero ¿cómo era la condición de los hermanos de Macedonia según 2 Corintios 8? Era extremadamente pobre. Pero ellos daban. Hoy en día, hermanos, usted ve, bueno, yo lo he visto, no sé si aquí, caminamos por los barrios más bajos. Allá una de las rutas se llama El Milagro. Hay una ruta que se llama El Milagro y no es un milagro, hermanos. Pero uno ve allí las licorerías, todos los días hay borrachos, tirados, botellas que se tomaron. Y uno dice, pero ¿de dónde sacan si después no tienen que comer? ¿De dónde? ¿Cómo hacen? Hermanos, para lo que queremos, tenemos. Si el mundo hace desastre, prefiere pasar hambre, prefiere pasar necesidad y mantener un vicio. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos aprender o debemos entender que a pesar de nuestra condición, de nuestra situación, nosotros debemos dar para la obra misionera.
a pesar de nuestra situación. Los hermanos de Macedonia, hermanos, estaban en extremo, atribulados, en necesidad, en pobreza, y cuando Pablo pasó por allá, al oír que necesitaban, ellos dijeron: nosotros, hermanos, queremos dar. No vamos a dar mucho, no tenemos mucho, pero danos el privilegio. Yo quiero dar para la obra misionera, dame ese privilegio. Sí, quizás voy a dar 100 bolívares. No sé el contexto de aquellos tiempos, la necesidad, la capacidad de los hermanos de la iglesia. Pero ellos tuvieron la iniciativa y dijeron: yo quiero dar, yo voy a dar. Dieron a pesar de su situación. 2 Corintios 8:12 dice... Bueno, mire conmigo el versículo 8. Versículo 8. 2 Corintios 8:8. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros hizo pobre. Pablo les da el ejemplo a los hermanos de Corinto del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y en esto doy versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hay muchos creyentes, muchos hermanos que dicen: no puedo dar, yo no tengo mucho, y si doy voy a dar muy poco, hermano. En segundo lugar, debemos dar según la capacidad que tengamos. Hay que dar según la capacidad que uno tenga, hermanos. Según su capacidad. No menosprecie usted nunca. Oye, Señor, no voy a dar, me da pena dar a un misionero, dar para la obra 100 bolívares, 200 bolívares, hermano. Si eso es todo lo que usted tiene, si eso es un sacrificio para usted darlo, eso es valorado a los ojos del Señor. Eso para el Señor es mucho. No se aflija, hermano. Oye, es muy poco. Mire, la mujer de viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina. Y lo que hizo fue cocinar una comida para el siervo de Dios, y luego Dios le bendijo, le sostuvo. Hay que dar según la capacidad. Cuando nosotros damos, yo no sé cómo lo hace usted personalmente, pero hay muchos hermanos que, poniendo en orden sus finanzas, sacan cuentas de lo que gastan mensual. Ok, en comida se me va esto. Supongamos un ejemplo, yo gano $200 mensual. Y oye, $50 en alquiler, lo que bien alquilado. $100 en comida, me quedan 50. Se me dan 20 en pasaje, me quedan 30 de esos 200. Le doy 20 a mi mamá, me quedan 10. Yo le voy a dar esos 10 para la obra del Señor. Algo ordenado, según su capacidad. No podemos comprometernos con algo que no tenemos. Yo voy a dar 1000, pastor. Ejemplo. Pero usted no gana eso. Hermanos, cada quien debe dar, a pesar de su situación y según su capacidad. No estamos para impresionar a nadie. El que más interesado está en que nosotros participemos de esta gracia es el Señor. Y número 3, la persona que más dio, hermanos, es nuestro Señor. Y Pablo en el versículo 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. La palabra del Señor a lo largo de ella nos muestra que el Señor Jesucristo es el creador del universo, y Colosenses nos dice que todo lo que hay en este mundo y fuera de Él le pertenecen a Él. Todo fue creado por Él y para Él. Si hay alguien que no necesita su dinero y el mío, ese es Dios. Él no lo necesita. Dios no se queda de brazos cruzados. Ay, Antonio no dio, no puedo hacer mi obra, a otra persona que no va a oír, hermanos. Lo que nosotros no hacemos, Dios lo hace de otra forma. Pero Dios quiere darnos a nosotros ese privilegio de dar, de participar. Y nos da el ejemplo del Señor Jesucristo.
quien es el dueño del universo, y por amor a su alma y la mía, se humilló haciéndose hombre. Se acondicionó, se metió en un cuerpo humano y visible por 33 años y medio para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Si hay alguien que le ha dado a usted y a mí más que cualquier otra persona, ese es Dios. Y Él merece, hermano, que le demos a Él nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras fuerzas, todo, que de todo lo que tengamos podamos disponer para la obra de Dios. Hermanos, de según su capacidad. Hay iglesias donde manipulan estos textos y dicen, no, si tú tienes una casa, dala a la iglesia. Si tú tienes un carro, dalo y Dios te va a dar más, pero es un pacto. ¿Han oído eso alguna vez por ahí? Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir y empiezan a hablar portugués, o a intentar, ¿verdad? Ahí fue donde yo conocí al pastor Guillermo. Es broma. Es broma, hermano. Pero sí, en esas iglesias manipulan a la gente. Haga un pacto y compre esta sal de Jerusalén y esta agua del río Jordán y una astillita de la madera del Señor Jesucristo y una broma púrpura del manto que se rasgó y un pedazo de la corona de espinas que le clavaron, y hacen mercadería, hermano, con la gente. No te predican la verdad, no te predican el evangelio. Solo hacen es sacarle el dinero a las personas que están allí. Dios no necesita, hermano, nuestro dinero. No lo necesita. Si no damos, Él no va a decir, ay, no puedo. Ya no voy a poder cumplir con la obra, con los planes que tengo. No, hermanos. Él lo va a hacer igual. Él es Dios. No nos necesita ni a nosotros. Solo que nos quiere dar el privilegio, hermano, de participar en esta obra. La obra misionera. Y en tercer lugar, hermanos, el versículo 9, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo de cómo debo dar. ¿Cómo debo dar entonces, pastor? Hay que dar sacrificialmente. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él fue el sacrificio perfecto para salvar al hombre. Antes que el Señor Jesucristo viniese y aún antes de su muerte, en el pueblo de Israel se sacrificaban corderos. Los inmolaban para cubrir los pecados del pueblo. No quitaba eso delante de Dios, solo lo tapaba temporalmente. Los cubría temporalmente. Solo la muerte del Señor Jesucristo, expiatoria, sustitutoria, en lugar del ser humano, solo la muerte de Cristo fue la que logró, y tenía ese propósito, quitar el pecado de en medio. Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo es el mediador, así como también hay un solo camino para ser salvo. ¿Cuál es el camino? Portarme bien, usar una corbata, decir Dios te bendiga, varón. No, meterme en una religión, hacer obras. ¿Cuál es el camino? Cristo es el camino, hermanos. Es Él quien nos salva, es Él quien nos compra, es Él, hermanos, que es nuestro motivo de existir, nuestro propósito de vivir, nuestro mejor ejemplo. Y Él vino siendo perfecto, y todavía lo es porque Él es Dios, perfecto, y dio su vida en la cruz. Ahora yo le preguntaría a ustedes, imagínense, podemos ser salvos por obra. Imagínense que yo puedo salvarme portándome bien o viniendo a la iglesia. Si Dios sabe eso, que yo puedo salvarme por mis propios medios, ¿para qué envió a Jesús? ¿Usted sacrificaría a un hijo suyo por alguien que se puede salvar a sí mismo? Que se esté cayendo de aquí, hay un precipicio, ¡sálvame! Y tiene una escalera eléctrica al lado subiendo. ¡Sálvame, ven! Oye, échate para allá y sálvate, pasa. ¿Eres loco? Podría decirle así. Hermanos, no hay otra forma de salvarse. Solamente Cristo puede salvarnos. Amén. Solamente Cristo puede salvar a la gente allá afuera. Y lo que Él espera y lo que Él ha planificado, lo que Él desea es usar a su pueblo, amén, a la iglesia, a sus hijos. Y una de las necesidades o una de las cosas que se necesita cuando se va a hacer la obra misionera es dinero. Es dinero. ¿Sabe con qué pagaba el apóstol Pablo los barcos en los que viajaba? Con dinero. ¿Sabe con qué pagaban las comidas que ellos comían? Con dinero. Se necesita dinero.
Pero el dinero, hermanos, nos lo da el Señor. Y debemos estar dispuestos a abnegarnos, a decir, sí, yo quisiera, y todos tenemos esos deseos, ¿verdad? Yo quisiera ir a la playa este año. Yo quisiera ir a Mérida. Y voy a empezar a ahorrar. Y llega la necesidad, se enfermó un hermano en la iglesia. Y llega la oportunidad. Hay una obra misionera y necesitan. Y yo tengo eso ahorrado allí. Se necesita de gente dispuesta a sacrificar. Sacrificar. Yo me voy a abstener de este placer por un tiempo. Pero quiero tener el privilegio de participar en esta obra. De dar al hermano que está enfermo. A la necesidad de la iglesia. Se le pichó un caucho al carro que nos lleva, que nos busca. Oye, yo voy a dar, yo voy a participar. Sí, eso quiere, oye, sí, bueno, el bolso que me quería comprar, el viaje que iba a hacer lo voy a tener que cancelar. Pero vale la pena, hermano, ese sacrificio. Vale la pena dar para la obra misionera. Vale la pena participar, hermanos, en este acto. Y es tremendo que en esta condición, en el contexto que estaban los hermanos de Macedonia, hermanos, en su tribulación, en su profunda pobreza. Mire lo que dice el versículo 4. Bueno, mire el 3. Pues doy testimonio de que con agrado y dieron felizmente, les agradaba, se gozaban, con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y dice, pidiéndonos con muchos ¿qué? Ruegos. Pero no eran pobres en extremo. Pero ellos con ruegos, Pablo, hermano, permítenos dar. Y quizás Pablo les resistía. No, hermano, mira, ustedes necesitan, permítenos dar, no importa, queremos dar, podemos hacer algo, aunque sea pequeño. Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio, es una bendición. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que va a haber recompensas en el reino de los cielos para aquellos que participemos en la obra del Señor. Nuestra recompensa no va a ser aquí. No va a ser aquí, el Señor no nos va a dar, bueno, qué bendición al que se lo dé, ¿verdad? Una casa de 3 plantas, como decía el pastor ayer, con piscina, dinero sobreabundante. Porque nuestra verdadera recompensa va a ser allá en el reino de los cielos. Cuando usted esté en el tribunal de Cristo, hermano, cuando usted esté allí delante de Dios, usted que recibió, ¿algunos aquí ha recibido algo de parte de Dios? Entonces sí, ¿verdad? Todo. Y cada obra suya esté siendo juzgada. Si eso fuera hoy, ¿cómo saldría usted de ese tribunal? Recompensada. ¿Cómo saldría usted hoy? Señor, yo lo di todo, gloria al Señor, mira, me dieron mi recompensa. ¿Qué recompensa le darían a usted hoy? Le dirían, buen siervo y fiel, buena siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O más bien oiríamos del Señor, mal siervo. No hiciste lo que esperaba. La Biblia dice que muchos hermanos se avergonzarán. Muchas obras se quemarán. Y aquí tenemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, hermanos. Que a pesar de no tener mucho, que a pesar de estar en extremo, hermanos, en extrema necesidad, en prueba, en tribulación, ellos dieron, ellos participaron. Y nosotros, hermanos, como iglesia, las iglesias de aquí, de Venezuela, tenemos la oportunidad de participar en este acto. Voy a terminar aquí en el capítulo 9. Acompáñenme en el capítulo 9, versículo 6. 9:6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, oh Corintios, también segará escasamente. ¿Sabe? Una de las razones, hermanos, por las cuales no tenemos, ¿sabe por qué? Porque no damos. Porque siempre recibimos algo pequeño.
Y ya no mucho, pero siempre estamos recibiendo. Y dice, el que siembra escasamente segará escasamente también. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, cuando damos a Dios, y aunque el pastor no sabe quién da y cuánto da, el Señor sí lo sabe, le estamos demostrando a Él qué tipo de corazón tenemos. Damos según nos proponemos en nuestro corazón. Y qué triste, hermanos, que muchas veces sí tenemos para recargarnos el teléfono con una renta de $10. Qué triste que sí tenemos para comprarnos cada cierto tiempo un par de zapatos nuevos, y ir al centro comercial y comernos una parrilla, y viajar por Venezuela. Pero cuando hablan de un hermano enfermo dentro de la iglesia, pero cuando hablan de una necesidad de la iglesia, pero cuando hablan de una iglesia que tiene la necesidad, cierta necesidad, ahí decimos, no tengo, no puedo, soy pobre. Eso es triste y lamentable. Entonces, hermanos, ¿cómo debo dar? Número 1, para repasar y terminar, debemos dar a pesar de nuestra situación. Número 2, debemos dar según nuestra capacidad. Y en tercer lugar, debemos dar sacrificialmente. Sacrificialmente. El mejor ejemplo de ello, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Otros cristianos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo, hermano. No diga que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Y el pueblo unido, no lo repito. Para ver si estaba pendiente. Es así, hermano, es así. Cierro mi Biblia. Vamos a orar, hermanos.